Hola, sé que estás para saber cómo ganar dinero en Internet. Vamos a hacer la primera opción más fácil, es probar trabajando. Te voy a contar cómo ganar dinero en Upwork, cómo conseguir trabajo en Upwork. No sirve solo para Upwork, sino para cualquiera que quiera ganar dinero desde su casa trabajando por Internet. Te voy a contestar preguntas que no vas a encontrar en otro lugar. Cómo conseguir tu primer trabajo cuando estás empezando y todavía no tenés una reputación. Cómo armar propuestas para que te tomen. Cómo llegar a trabajar en cosas que te gustan pero en las que no tenés experiencia. Cómo poner un precio a tu trabajo. Cómo evitar al elegir las propuestas aquellos clientes que te hacen perder el tiempo. Tengo mucha información y todo el video es contenido de experiencia que podés utilizar. Ahora voy a mencionar algunos trucos para tardar menos en realizar las búsquedas. Y también aplicar aquellos trabajos que más están alineados con lo que nosotros queremos y con los trabajos que realmente van a salir. Entonces, ya determinaste cuánto querés cobrar. Y también podés tener otras ambiciones o otras expectativas, que querés aprender otras cosas que aún no sabés del todo. Como por ejemplo, quisieras trabajar en un entorno en que hablen en inglés o querés aprender a programar o querés aprender a programar en un lenguaje que aún no conoces o querés aprender de una tecnología específica como puede ser blockchain, big data o algo. Fíjate que lo que elijas sean cosas que te apasionen, no solo que sean aquellas que se paguen más. Pero esa es parte de la definición que tenés que hacer para poder saber cómo orientar tus búsquedas. Entonces, en base a lo que vos ya conocés y aquello en lo que también quisieras trabajar, seguramente conocerás palabras claves que puedas poner en la búsqueda y hacer las búsquedas orientadas a esos trabajos. Esos trabajos pudieran ser assistant, como ser asistente de alguien al quien le llevas la agenda, mandás los mails, ser traductor o que tengas un buen micrófono y leas algo para un video o que programes o que hagas páginas web. Si no tenés idea, puedes buscar entre las categorías que ya se mencionan o tomar de la búsqueda general. Pero no solo seleccionás en qué querés trabajar, también seleccionás para qué países querés trabajar. A veces hay gente que quiere trabajar en un trabajo en inglés, entonces trabaja en algo con lo que ya es muy experto y lo hace muy fácil, pero se introduce en el idioma inglés y eso después le permite acceder a países donde después tengas pensado ir a vivir. Entonces ya te sirve como una experiencia previa en el trato de gente o de empresas de esos países. Otro tip es tomar en cuenta que tanto la gente que busca trabajo como la que ofrece trabajo tiene una registración gratuita en Upwork. Y si bien hay un límite para las propuestas que puedes hacer por mes, cuando te ofreces a un trabajo, no hay un límite para los trabajos que ofreces. Entonces cualquiera puede entrar, registrarse y decir que ofrece un trabajo. Esto permite que algunos simplemente publiquen una oferta de trabajo sin tener la intención de contratar a nadie. Entonces estaría bueno tener algunos indicadores que nos permitan evitar a estos clientes. Una de las formas que tenés para evitar a este tipo de pseudo clientes es en las búsquedas marcar que no querés que aparezcan aquellos que ofrecen trabajo que nunca contrataron a nadie. También podés filtrar a aquellos que no tengan el medio de pago verificado. Te aparecen bastante menos resultados, pero son más certeros. Eso no quiere decir que el que todavía no tiene registrado el medio de pago o el que nunca contrató a nadie antes sea una persona que no tiene la intención de contratar. En esos casos tenés otros tips para mirar si la persona realmente quiere contratar a alguien o no. Uno de los tips es mirar la propuesta. Si la propuesta es muy vaga o no es muy específica, como decir, quiero hacer un sistema para invertir en bitcoins, y no pone precios, no pone nada, y vos ves que además no tiene historia y no especificó nada, esos requerimientos que son vagos tienen que ver con tal vez personas que no estén requiriendo algo real, sino que simplemente hacen una búsqueda y ven si algo sale, pero que no tienen una intención concreta de contratar. Existe otra situación particular que a veces te puede llamar la atención. Hay algunos trabajos que están muy bien especificados, existe una oferta de trabajo donde se ve una clara intención de que alguien conoce de lo que está pidiendo y sin embargo la propuesta señala un presupuesto de $5. Entonces tal vez te preguntes cómo puede ser que espere que con $5 realice este trabajo. En esos casos pudiera ser
que el que está ofreciendo el trabajo espera que el que haga la propuesta le indique el presupuesto adecuado. En ese caso, el filtro que pudiéramos utilizar para acotar los presupuestos a cierto rango tal vez no sería tan aplicable. Pero estos son solo tips. Siempre depende de tu criterio determinar qué ofertas te interesan y cuáles no. Y también depende de la cantidad de resultados que estás obteniendo, determinar qué filtros vas a establecer o vas a cambiar. Por otra parte, cuando el que da el trabajo ve a las personas que se están ofreciendo, también existe una reputación. Y tal vez sea algo en contra al principio que no tengas una historia de trabajo. Por eso, en algunas circunstancias, si un trabajo es muy llamativo o se orienta mucho a lo que querés, o si sos nuevo y estás dispuesto a trabajar con alguien nuevo, tal vez alguien nuevo del otro lado también esté más dispuesto a aceptarte. Entonces es algo que vas a ir midiendo y lo medís de acuerdo a las propuestas que haces. En principio, una recomendación, inicialmente filtra a aquellos que no hayan contratado a nadie antes y que no tengan el medio de pago verificado. Y fíjate cuántas ofertas de trabajo de tu nicho aparecen. Si aparecen muy pocas, tal vez tengas que desmarcar alguno y aceptar alguno de esos trabajos. Pero por otra parte hay otra recomendación. Y es que esas búsquedas que vos estás haciendo, podés tener más de una y las podés grabar con un nombre. Eso es muy interesante porque ya ahí te bajan los tiempos cuando haces las búsquedas, no volvés a tipear lo mismo. Y no es solo tiempo de tipeo, también ahorrás tiempo de pensar qué búsquedas vas a hacer, porque a medida que vas conociendo los resultados de las ofertas y de las búsquedas, se te van ocurriendo otras palabras claves o otros filtros para aplicar. Y es mucho mejor, para estar organizado y para aprovechar lo que vas aprendiendo, ir agregando las búsquedas a esa base de búsquedas guardadas que vas teniendo. Y también otra cosa que es muy interesante es poder hacer la propuesta a poco tiempo de que la oferta se haya hecho. Entonces, si vos tenés ofertas que pasaron ya una semana, es muy posible que esa persona ya haya encontrado a alguien. Entonces, si vos tenés ciertas búsquedas que podés chequear todos los días y verificar solo aquellas ofertas nuevas que hayan aparecido los últimos 2 o 3 días, entonces ahí tenés más probabilidades de ser uno de los primeros en hacer una propuesta y de llegar a ganarla. Pero dije que las búsquedas las podés guardar con nombre, eso ya te acelera el proceso de búsqueda, pero todavía podés acelerarlo más el proceso de búsqueda. Hay unas aplicaciones que son clientes RSS. Son aplicaciones en las que te suscribís a ciertos topics o a ciertas noticias que van apareciendo nuevas. Y lo bueno que tiene Upwork, al igual que muchas otras plataformas de trabajo, es que esas búsquedas que ya tenés grabado en tu sitio web, las podés exportar como RSS y ponerlo en tu cliente RSS. Ya no entras al sitio Upwork para consultar las propuestas, sino que en tu propio cliente RSS te van apareciendo como cuando van llegando los mails y ya tenés un entorno mucho más ameno para ir seleccionando cada una de las búsquedas, va diciendo esta no, esta me interesa, las vas marcando para después leer, entonces te provee una forma de trabajo bastante más amena. Hay clientes RSS tanto para Mac como para Windows, y hay muchos de esos clientes RSS gratis, que tal vez en otro episodio te cuento cuáles son. Recién te mencioné un parecido entre el cliente RSS y los mails. Tené en cuenta que si bien es parecido en el formato, como si tuvieses un inbox y te van entrando las noticias, en lo que no es parecido el cliente RSS con el mail, es que te suscribís a las novedades y existe un límite en la cantidad de novedades que el servidor te está enviando. Eso quiere decir que si pasa un periodo de tiempo extendido desde una vez que consultaste hasta la próxima vez, puede ser que no aparezcan todas las novedades que estuvieron en el medio. El servidor RSS te va a mandar solo las últimas. ¿Cuántas últimas? Depende de cada servidor. Entonces, podés ajustar la frecuencia en que consultes de acuerdo a la cantidad de novedades que vas teniendo. Pero los clientes RSS te agilizan mucho cuando ya estés en un ritmo de búsqueda interesante. Te aconsejo, en principio no empeces con el cliente RSS. Primero hacer las primeras búsquedas, guardalas hasta que esa actividad sea una rutina.
Después que ya tenés la dinámica de las búsquedas y tenés el ritmo y que ya te parece lento cómo buscar, ahí puede estar interesante ver si un cliente RCS te agiliza cómo buscar las ofertas. Otra ventaja que tiene el cliente RCS es que las propuestas te van apareciendo a medida que surgen. Entonces, si aparecen a medida que surgen, podés ser uno de los primeros en hacer la propuesta si es un trabajo que te interesa mucho y estar entre los primeros que el cliente considere. Eso da muchas ventajas. Muy bien, ahora hay que elegir el trabajo. ¿Cómo elegir el trabajo? ¿No es lo que hicimos con la búsqueda? No, ahora hay que elegir el trabajo. Es otra cosa. Ahora que ya hicimos la búsqueda, tenemos una serie de trabajos que nos parecen interesantes y ahora tenemos que elegir de cuáles de esos trabajos que nos interesan vamos a hacer las propuestas. ¿Dónde está la tecla de la luz? Hola, sí, ¿sabés a qué hora vuelve la electricidad?